Ya en nuestros estudios el abogado Alex Jaramillo Bravo, quien es candidato a la Cámara de Senadores por el partido político Somos Perú, a quien le damos la cordial bienvenida y las buenas tardes. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lenin, gracias y un saludo a todos tus televidentes por este medio. Bueno, doctor, usted no es que recién está iniciándose en política, usted ha sido ya candidato también a otros cargos y que le ha implicado postular a la Cámara de Senadores con Somos Perú. Bien, gracias. Sí, definitivamente pues ya habíamos postulado en un momento en unas elecciones extraordinarias para el Congreso de la República. También postulé para el Parlamento Andino, el número 13, porque siempre fui de esta casa partidaria, ¿no? Llevo 10 años en Somos Perú y cuando hay un llamado por parte de la militancia para poner el pecho y hacer campaña, estoy yo ahí. Esta vez nuevamente se me ha dado la oportunidad, los militantes, ya con mayor experiencia, pues ¿no? Uno agarra la expertise en el tiempo y para poder asumir esta candidatura con el número 1 a la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, perdón. Recientemente tenía Somos Perú todo el poder dentro del gobierno, ¿no? Con el expresidente Gerí. ¿Qué pasó ahí? ¿No se supo manejar? ¿Pesó la inexperiencia? ¿Qué pasó? Yo puedo hablar tal vez de 1000 factores, ¿no? Pero la realidad es que, como lo dijo el vocero del partido y entre otros colegas militantes, nosotros nunca fuimos gobierno como tal, ¿no? Ahora pues ya el expresidente José Enrique Gerí ha vuelto a su cargo como congresista, tenemos otro gobierno, ¿no? Considero que el tiempo quedó muy corto para todas las ideas que él hubiera querido implementar, pero al margen de eso pues ahora estamos en otra coyuntura, ya una coyuntura nacional, electoral, ¿no? ¿Por qué con George Forsyth? No hay otros líderes, sabemos que ha sido autoridad en todo caso en la victoria, pero no es por de alguna u otra forma criticar o menospreciar a los futbolistas, pero finalmente es lo que ha demostrado y lo conoce como futbolista, más allá de ser exalcalde de la victoria. ¿No hay otros créditos, otros pergaminos de George Forsyth, líder de Somos Perú ahora, candidato a la presidencia? Gracias por preguntarme, porque es una pregunta muy interesante la que tú me haces, ¿no? Y pocos medios a veces hacen. Definitivamente, George Forsyth es fue conocido como arquero pues, del Club Alianza Lima, arquero de la selección peruana, ¿no? Pero no solamente eso, él ha sido alcalde de la Victoria, muchos conocemos su paso por la Victoria, que se enfrentó a las grandes mafias en Gamarra, puso el orden en Gamarra, es decir, uno de los conglomerados económicos más grandes e informales que había en Lima. Él fue y puso orden, combatió las extorsiones y todo ello, ¿no? Y bueno, no solo eso, estos años George ha estado formando. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene 2 magíster, tiene estudios en Israel para combatir el tema de la criminalidad. Entonces, él también se ha estado formando, pues, ¿no? Porque no solamente es ser un rostro bonito, exacto, ser conocido, también ahora en la gestión pública, pues lo que nos exigen es conocer el aparato estatal, ¿no? Entonces, él está en la capacidad de poder llevar el Ejecutivo a otro nivel. Acuérdate que también por ejemplo, Somos Perú es uno de los partidos que tiene uno de los mejores planes de gobierno, lo analizó la Católica, algunas universidades del país. Entonces, es importante conocer este perfil. En ese aspecto, se podría decir, por más que tenga pergaminos, pero ya tuvo una oportunidad de postular a la presidencia, pero no tuvo el respaldo de la población, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lo que hizo en la victoria no ha tenido resultado, porque una cosa es gobernar un distrito y que gobernar tal vez una región o una provincia, ¿no? Claro, la coyuntura yo creo que es diferente, estamos en otra coyuntura donde las personas pueden comunicarse mejor con él. ¿No? Estábamos en cuando él postuló había un tema del COVID, ¿no? de ciertas restricciones y otras coyunturas políticas, teníamos a otros gobiernos de turno. Entonces creo que este es un escenario donde pueden conocer mejor al candidato, nuestro candidato George Forsyth. ¿Crees que, por ejemplo, viendo toda esta coyuntura política, no superando los 15% de la aceptación de la población de todos los partidos políticos, Renovación Popular está con
con ese porcentaje y los otros están abajo, por supuesto, pero ¿es suficiente? ¿Qué hay que hacer para cambiar esta mentalidad de la población, este concepto de la población, no de la política, sino de aquellos políticos que finalmente llevaron a que estemos en esta situación, ¿no? Sí, mira, yo considero que ahorita es el momento que la población se informe bien antes de votar. Yo, por ejemplo, a través de tus cámaras, yo invito a que la población vea los planes de gobierno para empezar, vea los antecedentes de los candidatos, vea la trayectoria de los candidatos, porque para tener un voto informado, pues, ¿no? Y un voto realmente consciente, no dejarnos llevar por la marea, por la ola, por ahí. Entonces, para saber por quién votamos, ¿no? Ese sería un primer paso. Lo segundo es, nosotros los partidos políticos tenemos la responsabilidad de poner a los mejores cuadros y trabajar en un buen plan de gobierno al servicio de la población. En nuestro caso, desde nuestra trinchera, como Somos Perú, lo hemos hecho, ¿no? De alguna otra manera tenemos buenos cuadros a nivel nacional que están postulando con nosotros para seguir trabajando con el país. ¿Qué opinión le merece de toda la función y de toda la labor que ha cumplido el actual Congreso de la República en estos últimos 5 años, que es considerado, por cierto, el peor Congreso de la historia del país? Yo, por ejemplo, no me escapo de esas preguntas que me haces, que son bien picantes, porque acuérdate que Somos Perú también tiene bancada en el Congreso. Así que, pero el tema es, si han errado en algunas leyes, nosotros vamos a entrar para corregir eso. Muestra de ello es que estamos, por ejemplo... ¿Cuáles, por ejemplo? No, hay un paquete, las llamadas normas, las leyes pro crimen, por ejemplo. Nosotros estamos entrando con la convicción de derogarlas, pues, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, si este Congreso se ha equivocado en emitir ciertas normas, pues hay que entrar y corregirlas. De eso se trata, legislar. Sabemos que, por ejemplo, este tema de la Cámara de Diputados y Senadores lo han trabajado los actuales parlamentarios porque quisieron, como no hay reelección, quisieron acomodar para que puedan nuevamente postular. De llegar usted, por ejemplo, a ser diputado, ¿va a solicitar que se modifique esta norma, que se vuelva tal vez a la hacer una Cámara única, o cuál es la posición de usted como candidato y de Somos Perú? El pueblo ya había hablado a través de un referéndum que negaba el tema de una bicameralidad. Exacto. Todos nos acordamos de eso, todos apoyamos a que no exista, no estábamos preparados aún para volver a una bicameralidad. Si el pueblo, nuevamente, lo vuelvo a decir, el pueblo soberano pide que se vuelva a hacer una sola cámara, pues tiene que ser así. Y estamos comprometidos a llevar esa voz nosotros al Congreso. Pero en este caso, o sea, existen otros candidatos, dice que mi propuesta es, una vez llegado al Parlamento, solicitar, pedir o presentar un proyecto de ley que se vuelva pues a lo que estamos actualmente, ¿no? Claro, pero son candidatos que no están preparados, no conocen, se ven que no conocen, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que la bicameralidad ya está implementada. Muestra de ello es el 12 de abril, las personas van a elegir senadores y diputados. Entonces, bueno, a esos candidatos les falta la preparación técnico-jurídica necesaria para poder hacer esto. No es viable, o sea, esto se tiene que llevar a una consulta popular en todo caso. Claro, definitivamente, para que en la siguiente legislatura, en el siguiente periodo del Congreso, pues se pueda implementar tal vez, ¿no? Pero vuelvo a decir, el pueblo soberano tiene que elegir si continúa esta bicameralidad o no. Pero esta bicameralidad es factible. Ahora está implementada. Está implementada, sí, pero ¿es factible? ¿Era necesario? Yo considero que no, te hablo como de punto de vista como abogado, tal vez no era el momento adecuado para tener una doble cámara, teniendo en cuenta, pues, no en su totalidad, pero sí la mayoría de algunos congresistas que no han hecho una buena labor legislativa. Entonces, pero, vuelvo a decir, recae en la población este 12 de abril de elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. Muy bien, doctor Jaramillo, ¿cuál es la propuesta? A ver, obviamente las propuestas legislativas se trabajan para el tema nacional, pero que de alguna u otra forma puedan permitir estas propuestas legislativas ayudar a la población más necesitada en los diversos sectores de aquí en Huánuco. ¿Cuáles son esas 2 o 3 propuestas concretas que puedas darle a conocer a la población? Mira, por ejemplo, nosotros, bueno, yo vengo enarbolando el tema de declarar una ruta turística nacional, de interés nacional, desde la entrada de Ambo pues hasta la salida de nuestra selva, porque tenemos tantos recursos naturales para explotar.
Y esto lo venía hablando pues con dirigentes, por ejemplo, en Pillao, en Chinchao, Churubamba, todo el margen que pasa la carretera central, ¿no? Entonces, pero no existe el fomento adecuado, la labor necesaria de representación, en nuestro caso, porque, ojo, acordémonos que yo no he venido acá a prometer pistas y veredas. Obviamente, no es la función de los... Definitivamente no. Nosotros los diputados ni los senadores no hacemos hospitales, no damos puestos de trabajo. Entonces, para aclarar, ¿verdad? Entonces, por ahí... declarar sí una ruta de interés turístico nacional, porque Huánuco tiene mucho para explotar y sobre todo teniendo en cuenta pues que el turismo genera movimiento económico pues en hoteles, restaurantes, transportes, guías, en mil cosas. ¿Y qué lugares turísticos se podrían considerar en esta ruta? ¿De Ambo, Huánuco, salida a la selva, a la selva. Tingo María, llegar tal vez hasta Puerto Inca, ¿no? Que tenemos toda una ruta hermosa. Ahora, eso tiene que trabajar también con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene que ponerle punche a darle ese mantenimiento a esta carretera central que tenemos. A eso quería llegar, ¿no? A eso te quería preguntar, porque ¿cómo podemos solicitar o tener una propuesta legislativa, pero si tenemos la peor carretera del país? O sea, claro. Vamos al sur, vamos al norte, las vías nacionales son pues diferentes a lo que tenemos actualmente en la carretera central, que es la peor, ¿no? Por eso se tiene que hacer un trabajo articulado. Por eso yo no solo pido que voten por mí, tienen que votar también por mi candidato presidencial, George Forsyth, porque el Ejecutivo tiene que trabajar de la mano con el Congreso en favor de la población, ¿no? Entonces esto es muy importante. George Forsyth estuvo hace algunos días aquí en Huánuco, viajamos de Huánuco a Tingo María en auto, en camioneta, ya, claro, vía terrestre, y ha conocido la realidad, cómo está la carretera, pues no, de Huánuco a Tingo María, el mantenimiento que le falta, los huaicos de siempre. Ya, ese es uno. ¿Qué otra propuesta, Mati? Mira, por ejemplo, ya en la selva, para trabajar, impulsar el tema de darle el respaldo a los productores de cacao, los productores de café, pero también entran acá los agricultores de la zona sierra de nuestros paperos. ¿Por qué? Porque existe un problema, Lenny, en esta región, y es el tema de los intermediarios y acopiadores, que se llevan el valor total de los productos que venden en Lima. No hay una adecuada labor de fiscalización y hay un vacío normativo. Tenemos que legislar adecuadamente para proteger los derechos económicos de los agricultores. Que sean las ventas directas, bro. Claro, definitivamente. Entonces, ese trabajo, vuelvo a decirlo, el trabajo nunca se hace solo. ¿Ya? El congresista, o en este caso el diputado, tiene que trabajar con el alcalde, con el ejecutivo. Tiene que haber un trabajo articulado con las instituciones públicas y la sociedad civil. Ya, pero ¿eso qué implica, por ejemplo? Casi en todos los gobiernos regionales, tengo casi más de, o cerca de 16, 17 años haciendo prensa, y todos los gobiernos regionales que he pasado, hemos visto casi en nada, en ninguno de los gobiernos, que el gobierno regional y los alcaldes han trabajado pues de forma articulada con los congresistas, ¿no? Siempre hubo ahí rompimiento de relaciones y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacer? Por ejemplo, actualmente vemos el tema de Medina con el actual gobernador, y el tema de Picón, que prácticamente no se conoce, no hace absolutamente nada por Huánuco, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiar esto? El 2026 es una coyuntura diferente, teniendo en cuenta que se va a elegir, ahora en abril, se eligen a los diputados y senadores. Posiblemente hay una segunda vuelta en julio, pero en octubre elegimos nuevamente a nuestras autoridades regionales y municipales. Entonces yo considero que va a ser un año provechoso el 2027, porque se va a poder trabajar articuladamente con ellos. Bueno, yo siempre he sido de esa dinámica de trabajar articuladamente, invitar, por más discrepancias que uno pueda tener ideológicamente, hasta personalmente, uno tiene que sentarse en la mesa de trabajo y decir, bueno, saquemos adelante este proyecto en favor de Huánuco. Dejemos de lado nuestros problemas personales que podamos tener, pero saquemos adelante. ¿Y dónde queda el tema de función de fiscalización? No, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, uno puede trabajar articuladamente porque uno trabaja con instituciones, correcto, no con personas. Exacto. Entonces la fiscalización también se hace a las instituciones. Entonces de eso no tiene nada que ver, no hay ningún problema. Justamente hay órganos de control, la Contraloría Pública, el Ministerio Público, órganos de control, órganos internos, que se encargan también de hacer esa labor de fiscalización. A ver, doctor Jaramillo, lo que nos preguntamos y estamos casi seguros, lo que tenemos un poco ya de conocimiento en cuantas temas de campaña y de todo lo que hemos podido pasar, estamos seguros de que en estas elecciones
ningún partido político va a tener mayoría en el Congreso de la República. O sea, vamos a seguir teniendo la misma situación o pasando la misma situación en que estamos viviendo en los últimos años. Actualmente el Congreso tiene secuestrado todo. El que gobierna no es el Ejecutivo, es el Congreso de la República. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel gobierno que el presidente que salga elegido el 12 de abril o en la segunda vuelta no tenga mayoría en el Congreso de la República? ¿Qué va a pasar? O sea, de todas las propuestas que ustedes están teniendo, o sea, ¿va a ser complicado trabajar, tenerlos? ¿Se van a mover intereses? ¿Cómo manejar eso, por ejemplo? Mira, nuestro país es un país, en la región América, es un país muy interesante por toda esta coyuntura de cambiar presidente siempre, ¿no? Y hemos estado pues en el ojo del mundo en más de una vez por este tema. Tienes razón, al haber tantos partidos políticos, quizás va a haber un fraccionamiento de bancadas, no sé cuántas pasarán, pero lo importante es el compromiso que tengan esos líderes, porque ahora, y yo lo voy a decir bien claro, el Congreso está tomado pues por los fujimoristas, por el fujimorismo y por la gente de Renovación Popular, que son mayoría, y que ellos han hecho lo que querido con todos los últimos presidentes que han puesto, ¿no? Entonces, la población tiene que tener en claro que estas elecciones, al haber esta corta diferencia entre todos los partidos políticos, su voto va a ser fundamental, ¿no?, para poder decidir a las autoridades que van a gobernar los próximos 5 años. Usted, que es conocedor de leyes y todo lo demás, sabe mejor que nadie. Hasta el momento no existe nadie quien pueda presentar un proyecto de ley que se pueda modificar esto, que el Congreso no tenga el control de todo el país. O sea, ¿hay algo alguna propuesta que tenga, por ejemplo, Somos Perú, usted, para poder equilibrar todo este poderes del Estado? Mira, qué gran pregunta, porque justamente Somos Perú quiere eliminar el tema de la incapacidad por incapacidad moral, alcance por incapacidad moral, porque esta figura se ha utilizado como se les dé la gana para sacar a quien quiera. Exacto. Entonces, esto tiene consecuencias, ¿ah? Tiene consecuencias porque le das inestabilidad política y económica a todo nuestro país. A todo el país. Y afecta, por ejemplo, en nuestra región de Huánuco tenemos muchos micro, pequeños, medianos empresarios que trabajan del día a día, de sus ingresos, de sus puestos de trabajo, de sus locales de venta, ¿no? Claro, ahora no la ven a la corta, no pueden ver el problema que puede generar esto, pero estas crisis políticas y económicas a la larga pueden afectar, sobre todo a ellos. Yo vengo siempre... tengo el respaldo de un grupo de micro pequeños empresarios huanuqueños, y no me da pena decirlo a mí. Yo sí voy a sacar la cara por el empresario huanuqueño, por el pequeño, mediano empresario huanuqueño, que se desvive día a día para que su negocio pues rinda sus frutos. Es algo que muchas veces nadie quiere tocar, ¿no? Nadie quiere decir yo respaldo al empresario porque tiene miedo. No, a mí no me financian, pero yo sí sé que ellos generan empleo y le dan estabilidad a nuestra región. ¿Qué garantiza que esto sea así? Porque hemos pasado campañas anteriores y todos los que han visitado aquí, los que han visitado los pueblos, tienen el mismo discurso, pero ya sabemos lo que pasa ahora, los que están representándonos en el Congreso de la República. ¿Qué garantiza que no sea así, por ejemplo? Mira, mi discurso es claro, mi discurso es de una sola línea, ¿no? Yo no vengo a usar el nombre del pueblo pues para llegar solo al poder, ¿no? Pocas veces lo utilizo en mis discursos, ¿no? Yo tengo mis sectores definidos, sé a quiénes represento, sé por quiénes lucho, por quiénes estoy aquí, ¿no? Existe, por ejemplo, la escasez de los medicamentos en el sector salud, infraestructura, no hay un mantenimiento adecuado en los centros educativos. Entonces hay sectores. Y yo tengo las cosas bien claras que tengo que hacer para cuando llegue a ser diputado, ¿no? Y tengo los compromisos marcados, compromisos sociales, compromisos para el bien de la colectividad huanuqueña. Por ejemplo, una de las candidatas de Fuerza Popular en Huánuco, Karina Beteta, dice, bueno, yo no voy a aprender, yo ya tengo conocimiento, desde el primer día me pongo a trabajar. ¿Cree que existe allí una ventaja, desventaja? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Claro, pero ella ya conoce, creo que solo conoce lo malo. Entonces, ¿ya? ¿Cómo así? Bueno, entonces es que la señora nunca ha hecho nada bueno para Huánuco.
Pero sí, se jacta de haber gestionado, y roga de que gracias a ella se tiene la universidad, gracias a ella se tiene la escuela de suboficiales, gracias se tiene diversos proyectos, entonces... Mire, los guanuqueños debemos tener memoria de todo lo que hizo, por ejemplo, en ese periodo congresal la señora Karina, y no podemos olvidarnos para darle nuevamente nuestro voto. Bueno, ¿para ustedes ventaja o desventaja? Bueno, yo creo que ahora entrando una bicameralidad, pues las cosas han cambiado completamente, ¿no? Ya las cosas no se, a menos pues que están acostumbrados a hacer los arreglos bajo la mesa. Pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, presente tu propuesta legislativa, al fin y al cabo el que va a decidir este proyecto va o no va es la Cámara de Senadores, ¿no? Claro, justamente en esa línea yo estoy trabajando por marcar todos los corazones de Somos Perú, para yo poder llegar y trabajar con los senadores una sola idea, un solo camino y sacar adelante los proyectos. El tema de la otra candidata de Somos Perú, Yunia Pujay, se ha visto, obviamente no es bueno tal vez hablar, pero se ha visto mucha debilidad, mucha deficiencia, ¿no? De no entender tal vez sus propuestas legislativas. Entonces, ¿no había otro profesional, otro candidato capaz que pueda llevar Somos Perú a su lista? Somos Perú pasa por un proceso democrático. ¿Ya? Han sido las bases. Pero esto puede restar, ¿no? Somos Perú. Bueno, la candidata 2, que la que tú me mencionas, pues está haciendo su labor de campaña, ¿no? Como cualquier ser humano podemos tener, yo también tengo muchas deficiencias, pues, ¿no? Pero ha sido elegido dentro de lo que es las elecciones internas. Claro, todos hemos ido en una sola lista porque todos teníamos un respaldo, yo de mi militancia, ella de su militancia y así, armamos una lista que fue elegida en la democracia interna, ¿no? Lista única que fue inscrita al jurado de las elecciones. ¿Quién es el coordinador regional de Somos Perú en Huánuco? Se veía Fortunato Ramos, el mismo alcalde de 2 de Mayo, el ingeniero Pujay. ¿Usted, quién maneja toda la coordinación? Bueno, el señor Fortunato fue... o el secretario. Fue secretario en su momento, hace años que ya no ni milita ni es secretario, no, él renunció. Yo soy el secretario regional del partido en Huánuco y el único, ¿no? No existe coordinador regional, no existe otro tipo de figura política. Yo soy la única autoridad partidaria en nuestra región. Cuando, un poco saliéndome de tema, obviamente, para que se deje en claridad, cuando estaba Robinson Aguirre queriendo postular por Somos Perú, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo siempre lo he dicho de frente, pues el señor Robinson, una persona que entra a dividir dentro de donde vaya, creo que está pasando lo mismo en la última... O sea, ¿en Somos Perú hizo lo mismo? Claro, intentó dividir, pero Somos Perú es un partido de personas que tienen palabra, ¿no? Que están comprometidas con el objetivo y se ponen la camiseta. Pero el ingeniero Pujay le había propuesto, ¿no? Para que vaya con Somos Perú. Mira, yo también en su momento... ¿Quién lo llevó a Somos Perú? Bueno, él llega por invitación, como en toda organización política, pues se le invita a participar y se afilian, y pues él, como una figura controversial, conocida, pues intentó representar para la provincia de Huánuco. Pero más allá de eso, yo siempre he dicho, los políticos lo único que tenemos en la vida es la palabra, ¿no? Entre políticos tenemos que saber cumplir lo que decimos. Si esto no funciona así, estamos mal, estamos empezando. ¿Quién no cumplió, Robinson? Bueno, el trabajo articulado que se debería hacer, uno hay que ponerse la camiseta, pues, ¿no? Uno hay que ser leal con las personas que le abren la puerta. Es desleal, señor Robinson. Definitivamente, por eso yo inicié un proceso de expulsión a él, pero antes de que avance esto, él renunció. Él renunció y bueno, ya creo que está generando problemas en otro lado. Bueno, esa es su naturaleza, pues, ¿no? Ir de acá ya a generar problemas. Bueno, eso ustedes evitaron en Somos Perú. Claro, definitivamente. A la persona que pues genera ese tipo de conflictos, ¿para qué lo quieres en tu casa? ¿Pero qué generaba? ¿Cuál es el tema de conflicto? ¿Qué quería manejar? Bueno, ¿Quería ser el secretario regional? No quiero entrar en más detalles de eso porque ella es un ex militante, ya no compartimos ningún tipo de... Pero podría advertir a los otros partidos, ¿no? Pero con los antecedentes que ya tienen, que le están sacando en la red, ya, pues más advertidos mis colegas ahí, secretarios de otros partidos. Muy bien, doctor Jaramillo, le agradecemos. Usted sabe, el tiempo en televisión es cortísimo, es enemigo. Nosotros le dejamos y le hacemos antes la invitación pública para una nueva oportunidad y seguir hablando de otras propuestas. Ha dado a conocer 2 propuestas, algunos temas de coyuntura
y que fundamentalmente la población tiene que conocer y saber de sus candidatos para que finalmente pueda saber elegir, ¿no? Estar informado, educarse y conocer bien a los candidatos, porque el poder lo tiene la población en estos momentos. El pueblo es soberano. El pueblo es soberano, pero a partir del 12, el 13 ya fue. No, el pueblo siempre va a ser soberano. Pero viviendo todo lo que estamos viviendo, olvídate, pues, ¿no? Pues hay que también hacer un llamado a la población a reflexionar, a saber elegir, y si, se nos fallan las autoridades, a saber reclamar. La invitación está hecha, abierta para una nueva oportunidad. Diríjase usted a los electores y de por qué deberían de votar por usted y no por la número 2, por ejemplo, de Somos Perú. Gracias, Lenin. Amigos de Huánuco, los invito este 12 de abril a marcar los corazones de Somos Perú, escribir el número 1 para la Cámara de Diputados, porque Somos Perú es un partido comprometido con la población y sobre todo yo soy un huanuqueño comprometido con mi Huánuco querido. Que no va a defraudar. No, para nada, es un compromiso. Amables televidentes, rápidamente nos vamos a una breve pausa publicitaria y estamos retornando con mucho más aquí en Telenoticias Huánuco.